El inicio de una era sumamente violenta, satánica de Behemoth. Sean todos bienvenidos una vez más acá al canal, los saluda Fede Solari y estamos nuevamente diseccionando un álbum y en esta ocasión, gracias a una generosa cooperación de nuestro brother David, es que toca hablar del cuarto álbum de los polacos Behemoth titulado Satánica, un álbum lanzado en el año 1999 a través de Avant Garde Music, que no tengo que decirles mucho si conocen a Behemoth, pero se lo voy a decir por el hecho de estar grabando esto, ¿no? Significa un cambio de sonido, bueno, que fue medianamente paulatino. Digamos, los primeros dos discos de Behemoth son un black metal bastante tradicional, con mucho tinte pagano. En el tercer disco de la banda, Pandemonic Incantations, entra Inferno, el baterista actual de la banda, que es un absoluto demonio tras los parches. Pero no es hasta el Satánica que realmente Behemoth empieza a abrazar ese sonido mucho más ligado al death metal, pero con algunos de esos movimientos que, sobre todo en guitarras, algún que otro acorde, que remitía al black metal y que, bueno, se empezó de a poquito concebir como el famoso blackened death metal, ¿no? Y la verdad que según el mismísimo Nergal, este fue un cambio de sonido bastante, bueno, bastante sincero e incluso orgánico, ¿no? Les voy a citar una entrevista que realizó el medio Metal Rules en la época del Demigod, nos estamos yendo un poquito más adelante, al año 2004 para Behemoth, cuando le preguntaron a Nergal lo siguiente: comenzaste Behemoth como una banda de black metal hace más de 10 años, pero en Satánica, Behemoth se presentó como una banda más orientada musicalmente al death metal. ¿Qué pasó? A lo que Nergal responde lo siguiente: bueno, sí, todo el mundo me hace la misma pregunta una y otra vez, no sé lo que realmente tengo que decir. Por ejemplo, ayer un tipo me dijo: amigo, te tenés que disculpar porque ya no sos black metal, pero te estás engañando haciendo death metal. Mi respuesta siempre es la misma: si tengo que disculparme por haber hecho eso a los 15, 16 o 17 años, no puedo hacer nada al respecto, simplemente uno mejora y piensa algunas cosas que salen de sí mismo de forma natural. Es solo la música que fluye. Lo que respecta a la mejoría técnica es diferente a cuando empezamos a tocar black metal. Para mí el black metal es más fácil de tocar y no es tan desafiante. Ahora nuestra música se basa más en riffs pesados y mucho más groove. La banda es la misma y el sentimiento del espíritu del black metal para mí está ahí. Así que ni modos, ¿no? Bien, ahí es una suerte de explicación, pero lo cierto es que el cambio de sonido es muy notorio. Si uno se va a escuchar el primer disco de Behemoth o el Grom, que es el segundo, realmente se van a dar cuenta. Incluso es una época bastante olvidada de la banda y muchos empiezan a escuchar a partir de este o el Telema 6, pero los discos noventeros y este mismo también a veces se dejan un poquito de lado, ¿no? Yo hice el año pasado, antes de que viniese Behemoth a Argentina, un ranking de la discografía de la banda completa, y verán que el Satánica lo ubiqué un poquito por encima del disco que vendría después, el Telema 6, que es donde yo considero, a partir del Telema 6, que la producción de la banda es muy pulcra, demasiado pulida hasta cierto punto, y puntualmente ese álbum a mí me cansa un poquito llegando a la segunda mitad del mismo, porque empezamos a escuchar mucho de lo mismo, ¿eh? No es el caso de un Demigod, por ejemplo, que a día de hoy para mí sigue siendo el mejor disco de Behemoth, por las escalas que se usan, por la brutalidad absolutamente desmedida de ese álbum. Realmente no encuentro mejor creación de la banda que esa, pero realmente en Satánica empezamos a escuchar un sonido muy violento, muy cargado de adrenalina y sobre todo la cuota justa de potencia y de duración, ¿no? El minutaje alcanza la marca de los 35 minutos, 8 canciones y algunas de ellas muy a la vena y muy castigadoras, ¿no? Tal es el caso de la canción que abre este disco, que es Decade of Therion, que muchos de ustedes habrán visto este video y yo me enteré muy tarde. ¿Vieron esa imagen de Nergal tipo apoyado en una rodilla así, mirando a una cámara que está en el piso? Bueno, este es el video de Decade of Therion, que es la canción más popular de este disco y para mí de las mejores que encontramos. Recuerden que si desean hacer como David y solicitar una reseña a pedido, lo pueden hacer a través del Super Gracias o del Super Chat. Y verdaderamente desde el inicio con el Apo Pantos Kako Daimonos es una declaración de guerra, como lo grita Nergal, ¿no? Él maneja un gutural que es una voz muy harsh, donde también se escucha mucho de su voz natural, muchos dejos de sus voces naturales. Y sobre todo es interesante ver cómo arranca la canción con esos platillazos entrecortados de Inferno. Y bueno, como en la mitad del tema, donde tenemos el half tempo
y donde las revoluciones son un poquito distintas, es diferente la pronunciación de Nergal, ¿no? Behemoth siempre fue una banda que, está bien, a buenas y primeras uno la puede llamar banda satánica, pero realmente el enfoque está muy puesto en el paganismo y en deidades de distintas culturas, ¿no? En este disco hay referencias a Shiva, por ejemplo, una deidad hindú. En el Demigod tenemos referencias a Set, que es una deidad egipcia. Y se exploran muchos conceptos, así como de trascendencia, transformación, esotéricos. Es muy voladora la letra de Nergal, pero así como son interesantes los conceptos, tengo que decir que realmente son muy ambiguos. Hay pocas letras de este álbum que yo a las cuales pueda proveerles una explicación. Creo que la que más sentido me hace es la del tema 5 de Sermon to the Hypocrites, que cuando llegue esa la voy a pasar a desgranar un poquito, pero más allá de eso, creo que los temas centrales son los que dije, ¿no? Decade of Therion es un temazo, realmente, y también nos vemos expuestos a un recurso que ya había usado Inferno en el Pandemonic Incantations y sobre todo en los discos que vienen después, que son aquellos blast beats con riff de guitarras entrecortados que entran y salen y que se escuchan silencios y esa batería que sí, obviamente está trigueada y toda la movida, pero bueno, se escucha como el chabón, viste, está destartalando la batería a más no poder, a pura violencia, ¿no? Por eso a mí me da tanta risa cuando a veces escuchamos a Nergal. Este año hizo declaraciones de que toda la música lo cansa, porque ya está todo muy sobreproducido, muy trillado. Y estos discos, bueno, el Satanic aún se salva un poquito, pero el Telema 6, el Soskia Cultus, el Demigod, etcétera, etcétera, tienen un sonido absolutamente artificial, pero no por eso menos disfrutable, ¿eh? Gran tema para arrancar Decade of Therion, una picancia total. Y Lamb, que es la segunda canción, que comparte muchos atributos justamente con Decade of Therion, creo que son justamente las declaraciones de principios más como marcadas de Behemoth para este trabajo, porque realmente te dicen: te voy a reventar la cabeza con estas canciones. Arranca el blast a todo motor de Inferno y de nuevo tenemos esos momentos entrecortados muy interesantes. Y después, donde yo encuentro aquellos atisbos de black metal, son en algunos rifeos y en algunas pequeñas estructuras, ¿no? Hay este mi tempo que encuentran acá, por ejemplo, cuando la guitarra hace ese tum, eso es re blacker. De nuevo, esta canción tiene mucho que ver con lo que dije anteriormente. Las primeras frases de la canción dicen: hijos de la tecnocracia que invocan espíritus sintéticos. Y leyendo la última parte de la canción, que más o menos vuelve a tocar temas así trascendentales, hasta astrales diría, me da como la sensación de que Nergal acá está hablando de que la tecnocracia, justamente, que es depender siempre de lo técnico, digamos, de lo fáctico, como que Nergal dice: bueno, mira un poquito más allá del ser, ¿no? Pero de nuevo, para mí es bastante ambiguo todo, ¿no? Pero la canción es una masa, te acribilla los oídos a más no poder, muy buena. Recién en Ceremony of Shiva, que es la tercera canción de este disco, es donde, bueno, tenemos dinámicas en las primeras dos canciones, pero acá yo creo que Behemoth se centra mucho más en los grooves, que era lo que describía Nergal en la entrevista que leí al principio, por ejemplo, ¿no? Esa intro con esa dominancia de platillos que hay, los rellenos y los rulos rápidos que hace Inferno en la batería. Y después los tempos medianamente poco convencionales que se usan a lo largo de la canción también influyen mucho para la idea del grooveo de Behemoth, ¿no? En este caso hay mucho simbolismo, mucha mística, referencias esotéricas de nuevo en la canción. Y después como que para mí la letra explora así lo que es como la unión de un ser humano con una deidad, ¿no? Digamos, trascender lo real y lo irreal. Hace referencia al poder de una serpiente después. Para mí de nuevo tiene que ver con la transformación personal esta canción. Y acá, bueno, los grooves que tiene realmente son muy dominantes. Y cuando Nergal va separando y grita I am who I am not, esa parte también está muy buena, esta de acá. Muy buena canción, realmente para mí la que le empieza a aportar ese grano más groove al disco, pero aún sin ponerse tan
técnicos o hasta progresivos, como podría ser un tema como Of Sephirotic Transformation and Carnality. De nuevo, temas centrales: transformación, trascendencia, ocultismo. Pero acá este tema es un poco más interesante para mí porque digamos que la primera mitad, los primeros 2 minutos y pico, son un Behemoth más típico de lo que venimos escuchando en el álbum, hasta que el tema rompe y se pone medio jazzero barra prog noventero, que me da referencias, no sé, a Pestilence, por ejemplo, en los discos del principio de los 90s, o alguna que otra cosita de, no sé, hasta de Age of Sanity, por ejemplo, con esos breaks ahí, acordes abiertos, tremolos, ¿no? Que está muy interesante esa suerte de liberalismo que le añade Behemoth ahí a la música. Como inesperado, me acuerdo la primera vez que escuché este álbum que dije, mira, venía todo tan al palo que estos cambios me llaman la atención, ¿no? Gran canción esta. Y The Sermon to the Hypocrites realmente es donde el groove y las ideas así de tempos un poco más lentos se acuñan con la música, ¿no? Y yo creo que funcionan muy bien interconectadas estas ideas. Por ejemplo, escuchen el tiempo que se toma Nergal acá para pronunciar, el espacio que hay entre acordes y sobre todo estos silencios de bata con estos arreglitos de guitarra que para mí son buenísimos, ¿no? Ahora sí, este es un tema, para mí está muy clara la letra, que para mí es una crítica hacia aquellas personas que se consideran que cuando trasciendan al más allá, digamos, y se vayan al cielo, a donde sea, que van a ser importantes, digamos, para el cielo mismo, ¿no? Crítica a la teología. Nergal sí tiene él mismo lo ha dicho, ¿no? Que creció, tuvo una juventud muy ligada al cristianismo y que, bueno, te terminó desapegando, y ahora prácticamente lo detesta. Y es una crítica diciendo, mirá, todo lo que te venden es una mentira, ¿no? Y me gusta porque en un momento empieza a listar algunos de los pasos que dice: sensación, nutrición, masticación, procreación. Este es tu ciclo ciego de gusanos. ¿Sabes algo más allá de tu propio hedor? El cielo es indiferente a tu salvación o catástrofe. Acá sí que se borra cualquier tipo de ambigüedad y es un Nergal atacando más claro, ¿no? Con un mensaje un poco más claro y obviamente bien contestatario. Y el tema es muy piola. A diferencia, por ejemplo, de la canción anterior, arranca más groovera y después, tirando más al final, es que va explorando ideas un poco más metaleras, ¿no? Más pesadas y más ligadas a lo técnico y a lo brutal que propone Satánica hasta este momento. Starspawn es otra de las canciones que me viaja bastante a la primera mitad del álbum, Decade of Therion, Lamb, porque es muy picante, o sea, muy agresiva, predominancia de blast beats, también mucho doble bombo, bien rápido, y los riffs que se usan son bastante helados, ¿no? Bastante propios del black, así más a la Immortal, ese palo. Escuchen, por ejemplo, este riff de acá. Y si este es un tema que, bueno, Starspawn, que es como nacido de las estrellas, por ejemplo, se hace referencia a la figura de Dionisio, que incluso se presenta como el hijo de Marte y Apolo, y es un tema con mucha referencia al poder cósmico, ¿no? Para Nergal todo es paganismo, y cualquier deidad está prácticamente ligada al paganismo o a cualquier cultura, entonces él mezcla todo este tipo de referencias dentro del disco. Pero bueno, el tema también habla como te invita a abrazar las estrellas, ¿viste? Medio raro. Yo también lo imagino como es un disco que está muy ligado al unirse con algo. Lo ligo como al intentar buscar y unirse con lo espacial, con el infinito, ¿no? Con ese tipo de ideas. El tema está muy picante, muy violento, y al final terminamos... Como que los temas a partir del tercero tienen eso de que o arrancan muy groove y terminan muy a las chapas, o arrancan muy a las chapas y terminan con mucho groove. Este es el caso de Starspawn, por ejemplo. The Alchemist Dream es una de mis favoritas, tema 7 del álbum, porque más allá de, como dije, los convencionalismos que venía mostrando Behemoth en la primera mitad del disco, tenemos una parte bastante inesperada al final, y el tema cierra sin repetir alguna estructura muy predominante de la canción. De hecho, cierra de forma un poco más tranquila y hasta más progresiva, ¿no? Por ejemplo, estos arreglitos de guitarra y batería que se hacen acá se prolongan hasta el final de la canción y luego se construye alrededor de esas ideas, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, misma idea,
pero se agrega una guitarra una octava más arriba, con un arreglito más... Al principio de la canción, Nergal habla acerca de un teatro de lo absurdo, donde el mundo y la razón actúan como audiencia y la ilusión y la experiencia como actores, ¿no? Y después como que te va tirando algunas referencias así medio místicas, también en medio distópicas en lo que refiere a la vida en esta tierra o en este plano existencial. Y como mensaje, bueno, yo interpreto más o menos que la canción te dice, bueno, la vida no es solamente la vida, ¿no? También después de la muerte hay que abrazar tanto la vida como la muerte como partes fundamentales de la existencia. Pero de nuevo es un Nergal que me descoloca un poco, honestamente, con las líricas, pero me quedo sobre todo con lo musical. Se despoja un poquito la canción de lo brutal al final y te muestra esos tecnicismos, esas partes un poco más intrincadas que adhieren mucho o agregan mucho a la experiencia de un disco como este. Y el final es un clásico total. De hecho, David, quien solicitó esta reseña, me dijo que era su canción favorita de Behemoth, que es Chant for Eschaton, o Eschatón. La letra de Chant for Eschaton es interesante porque el escatón es... yo no sabía esto, la verdad. Supuestamente, dentro de lo que es el cristianismo, el escatón está relacionado con hacia dónde va el mundo y que supuestamente el mundo, cuando termine, va a terminar en un estado de perfección. Corríjame a alguien si estoy equivocado. Y Nergal lo interpreta como algo más espiritual y también un poco más ligado a lo que es la trascendencia personal. Utiliza alguna simbología para representar esto, como el águila negra, que lo tilda también como una suerte de concepto de libertad y elevación. Invita a superar límites y barreras personales, y más que tratarlo como un todo así más ligado a la teología, el vago dice, vos volá por tu cuenta, ¿no? Básicamente. La canción es interesante porque para mí Chant for Eschaton musicalmente no tiene casi nada que ver con el resto del disco, ¿eh? De hecho, si se fijan cómo arranca con esa suerte de sample también, con el bombo así marcando primero 4, después 8. Es como el tema... Es rarísimo lo que voy a decir, pero es como el tema bailable del disco, ¿no? La melodía que tiene también es bastante simplista. Y Behemoth retrabajó esta canción en el Apostasy, con una mejor producción y con una afinación un poquito más grave, creo. Sí, es más grave. Y está buena, realmente debería decir que no es de mis favoritas del disco porque no representa por ahí ningún... nada así como más técnico, brutal, que es lo que yo busco en Behemoth y sobre todo en un disco como el Satánica. Pero sí está bueno para aderezar un poco más o condimentar un poco más el disco con otras cosas, con otras especias, se podría decir. Y está interesante para terminar el disco y le agrega un poquito más de dramatismo al álbum, ¿no? Satánica de Behemoth no es mi álbum favorito de Behemoth. Como dije, cuando hice el ranking de la discografía de esta banda lo situé en una B, le puse una B, o sea, viene de tier S, A, B, C, D. Es bueno, claro, es bastante bueno, yo de hecho lo dejaría en un 8. Creo que mejores cosas estarían al caer, pero ciertamente es muy importante para lo que logró esta banda después. Es superior para mí en sus 3 primeros trabajos, sin duda, y empieza o mejor dicho, sigue pavimentando el sendero para lo que vendría después con Telemacheisos, que Cultus, Demigod, Apostasy, Evangelion, que ya se pondrían un poquito ahí más sinfónicos también y todo. Y bueno, ahora que están haciendo algo bastante distinto, pero yo creo que de no haber pasado por todas estas instancias, Behemoth no estaría donde está a día de hoy. Bueno, donde está, no valga la redundancia. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Coméntenme qué opinan de este álbum de Behemoth, ¿les gusta? ¿Lo consideran importante? Los voy a estar leyendo y nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Saludos.